La hija de una empleada doméstica hizo una señal secreta de auxilio que solo un perro policía entrenado podía descifrar, y la reacción explosiva del animal paralizó todo el vestíbulo. A primera vista parecía rutina, otra oleada dentro de Grand Central. Zapatos raspando el mármol, voces apilándose en un zumbido implacable. Pero en medio de todo ese ruido ya había comenzado una guerra silenciosa, una que nadie vio. Una niña pequeña arrastrada por una mujer de sonrisa pulida, una mano demasiado apretada, un paso demasiado rápido. Y entonces, la señal, un patrón sutil de temblores, golpecitos contra su propia pierna. Un código privado de un abuelo moribundo para una niña que algún día podría necesitar ser salvada sin hablar. Blue, el K9 se detuvo en seco. El oficial David Miller tiró de la correa. ¿Qué pasa, chico? Él se negó a moverse. Esto no es solo la historia de un secuestro detenido en una estación de tren. Es la historia de cómo el código olvidado de un soldado detonó en medio de la multitud, y lo que ese código destapó después. Y antes de que lo olvide, desde donde nos estás mirando hoy, deja un comentario abajo. Disfruta la historia. Una pequeña niña rubia estaba a punto de perderse para siempre entre la multitud, pero guardaba un secreto de su abuelo, la última esperanza de un viejo soldado. Y quien podría entenderlo no era siquiera humano. El vestíbulo principal de Grand Central Terminal era un río de ruido. Miles de pasos repiqueteaban y se arrastraban sobre los pulidos pisos de mármol. Las voces resonaban elevándose hasta el techo abovedado y mezclándose en un zumbido constante y ansioso. Era el sonido de una ciudad con prisa. El oficial David Miller estaba de pie cerca de la gran escalera, una isla de calma en medio del agua en fuga. Ajustó su gorra a sus ojos, escaneando la multitud, con una mirada fácil y entrenada. A su lado, respirando suavemente, estaba su compañero, el agente canino Blue. Blue era un magnífico pastor alemán de pelaje negro y fuego profundo. Sus ojos agudos e inteligentes no se perdían nada. Llevaban 6 años como compañeros, 6 años caminando esos pisos, viendo a la gente correr a por trenes, abrazar a seres queridos o despedirse con dolor. Su vínculo se había forjado en silencio en turnos nocturnos interminables, ejercicios de entrenamiento sin fin y unos cuantos momentos súbitos de puro terror impulsado por adrenalina. David confiaba en Blue más que en la mayoría de las personas. La honestidad del perro era absoluta. Solo otro lunes. Tranquilo, chico, murmuró David apoyando la mano con suavidad sobre la cabeza de Blue. La oreja de Blue se echó hacia atrás, reconociendo el contacto. Su cola dio un perezoso coletazo. Su trabajo no era perseguir, era saber. Era un especialista sensorial entrenado para detectar lo invisible, las cosas que los humanos intentan ocultar. Pero la mayoría de los días, su trabajo era simplemente estar presente, un símbolo tranquilizador de seguridad. La hora punta de la mañana estaba alcanzando su punto álgido. Un altavoz anunció un retraso del 10:30 a Boston. Una ola de quejas recorrió a la multitud cercana. Una anciana con el rostro como un mapa de arrugas luchaba con una maleta pesada. Al intentar tirar de ella su billete, se le escapó de la mano y planeó hasta el suelo. Antes de que pudiera agacharse, David ya estaba allí. Recogió el billete y se lo entregó con una cálida sonrisa. Con cuidado, señora. Déjeme ayudarla con esa bolsa. Oh, gracias, joven. Respiró ella con voz frágil. Miró a Blue, que se sentó pacientemente observando la interacción. Dios mío, ¿es amigable? En el trabajo es pura seriedad, dijo David mientras alzaba la maleta y la dejaba fácilmente sobre un banco cercano. Pero tiene buen corazón. Se ve tan serio, dijo ella dándose palmaditas en el pecho. Solo está observando, respondió David asegurándose de que todos estén a salvo. Que tenga un buen viaje. La mujer le dio las gracias de nuevo y siguió su camino. David volvió a su puesto. Su mirada barrió la terminal. Vio a un hombre de negocios derramar café en su corbata. Vio a 2 estudiantes universitarios reír y compartir unos auriculares.
Vio a una madre intentar controlar a 3 niños inquietos. Todo era normal. Todo era rutina. Pero la experiencia le había enseñado a David que rutina era una palabra peligrosa. El peligro nunca envía invitación. Simplemente aparece, se esconde en lo ordinario. Se ve como todos los demás, hasta el momento en que deja de serlo. Blue, que había estado relajado de pronto, levantó la cabeza. Su postura no cambió, no de un modo que alguien más notara, pero David lo sintió una tensión súbita y sutil. El patrón de respiración del perro cambió. Ya no era un jadeo relajado. Era una serie de inhalaciones cortas y rápidas. Su nariz estaba trabajando. «¿Qué pasa?», susurró David. Blue no ladró ni gruñó. Simplemente se quedó mirando con la cabeza ladeada y las orejas enfocadas hacia adelante como 2 antenas gemelas. Estaba centrado en algo profundo en la multitud, moviéndose hacia los andenes del oeste. David siguió la mirada de su compañero. Al principio no vio nada, solo un borrón de viajeros. Escaneó rostros cansados, ansiosos, aburridos. Luego la vio una mujer con un abrigo gris afilado de aspecto caro. Caminaba deprisa, demasiado deprisa. Sostenía la mano de una niña pequeña tirando de ella. La niña era pequeña, quizá de 7 u 8 años, con el cabello rubio cayendo en ondas enredadas sobre sus hombros. David las observó. En apariencia solo era una madre apurada, tal vez llegando tarde a un tren. Pero los instintos de David, afilados por años de servicio, le susurraban otra cosa. El agarre de la mujer sobre la mano de la niña no era un gesto cariñoso, era una pinza. Los nudillos blancos. La pequeña Ana tropezaba intentando seguir el paso. Llevaba la cabeza baja, un vestido sencillo y unos tenis gastados que contrastaban con el abrigo caro de la mujer. Blue dio un paso al frente y exhaló un suave bufido, un sonido de incertidumbre profunda. Estaba oliendo algo, no drogas ni explosivos, sino miedo puro, químico, punzante. La sangre de David se desaceleró, su enfoque se agudizó. Observó a la niña pálida, agotada, los ojos abiertos y vidriosos, moviéndose nerviosamente por el vestíbulo. No miraba el techo alto ni las luces brillantes, buscaba una salida. La mujer Eleanor la tiró con más fuerza. «Camina más rápido, Ana, no podemos perderlo», sisió con voz afilada y quebradiza. Ana tropezó. Necesito ir al baño», murmuró. No cortó Eleanor de inmediato. «No hay tiempo, podrás ir en el tren». «Camina». La dureza en su tono, esa ira fría, golpeó a David como una bofetada. Tenía una hija. Sabía cómo hablaba un padre a un hijo, incluso frustrado. Aquello no era eso. Era control. En la mente aterrada de Ana emergió un recuerdo. Su verdadera madre Mary, abrazándola por la mañana al despedirse. Mary con su sencillo uniforme azul de empleada doméstica, las manos ásperas por el trabajo. «Sé una buena niña para la señora Vance», cariño le había dicho besándole la frente. «Solo te lleva al museo por el día mientras trabajo. Te recogeré esta noche». La señora Vance, la mujer para la que su madre trabajaba, la que siempre había sido tan amable. Ahora la arrastraba hacia un tren del que su madre no sabía nada. «¿A dónde vamos?», había preguntado Ana una hora antes con voz pequeña. «Esto no es el museo». «Es una sorpresa», había respondido Eleanor Vance con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Un viaje maravilloso y largo. Ahora el terror era un nudo helado en el estómago de Ana. Todo estaba mal. Pensó en su abuelo Sarge, como todos lo llamaban. Un hombre recto como un poste de mirada que lo veía todo. Un veterano legendario de guerra. Vivía en una casa pequeña y ordenada, olía a café y jabón. Él le había enseñado los juegos. «El mundo es un lugar tramposo, Ana Buck», le había dicho el verano pasado sentado en su porche. Alzó la mano. «Si alguna vez tienes miedo y no puedes hacer ruido, si alguien te obliga a callar, usa esto». Golpeó su rodilla 3 golpecitos rápidos, una pausa, 3 más. «Es una señal de soldado viejo», había explicado con voz suave pero firme. «Significa estoy aquí, estoy en problemas». Es pregunta y respuesta al mismo tiempo. Solo sigue haciéndolo. Alguien verá lo correcto. Alguien verá.
Ahora en el terminal ruidoso y brillante, Ana estaba desesperada. La garganta le ardía del miedo. No podía gritar. Los dedos de Eleanor se clavaban en su brazo. Miró alrededor con los ojos llenos de lágrimas contenidas que pasaban sobre cientos de rostros. Y entonces lo vio un policía alto, y junto a él, un perro grande y hermoso. El perro la miraba directamente. La mano libre de Ana temblaba. La presionó contra su pierna. Estaba aterrada, pero las palabras de su abuelo resonaban en su cabeza. La persona correcta lo verá. Comenzó a golpear. Era un movimiento pequeño, frenético, casi imperceptible, solo una niña inquieta. David Miller casi no lo notó. Estaba observando el rostro de la mujer, sus miradas nerviosas como de ave hacia el oficial. Pero Blue no lo pasó por alto. Su atención, que antes seguía el olor del miedo de la mujer, se fijó en la mano de la niña. Vio el ritmo. Vio el patrón. Blue estaba entrenado para los patrones en olores, en comportamientos. Esto era un patrón. Desesperado. Deliberado. La postura de Blue cambió, se tensó, bajó la cabeza ligeramente. Y entonces hizo algo que nunca debía hacer en patrulla, dejó escapar un gemido bajo, ansioso. El sonido cortó el bullicio del terminal, y varias personas voltearon. El corazón de David golpeó contra sus costillas. Esto era el 1%. «¿Qué pasa, chico?», susurró de nuevo con los ojos fijos en la niña. Vio los golpecitos, el ritmo. No era un código que conociera, no era Morse, pero era algo. Una señal. Eleanor Vance vio que David la observaba, vio su concentración, y el pánico destelló en sus ojos. Tiró bruscamente del brazo de Ana. «Deja eso, deja de moverte», siseó. Comenzó a caminar más rápido, intentando fundirse de nuevo en el río de gente. Pero Blue dio otro paso. El gemido en su garganta se hizo más fuerte, convirtiéndose en un gruñido bajo y profundo. No era un gruñido de agresión, era un gruñido de alerta, una exigencia: «Detente, algo está mal». David puso la mano en la correa. «De acuerdo, compañero, lo veo. Vamos». Comenzó a moverse, no corriendo, sino caminando, con una determinación que cortaba la multitud. Ajustó su trayectoria para cruzarse con ella sereno y sin resultar amenazante. «Disculpe, señora», llamó David con voz educada pero firme. Eleanor se estremeció, pero no se detuvo. «Señora», repitió más alto esta vez. «Oficial Miller, necesito que se detenga un momento». Eleanor se congeló. Giró lentamente, tirando de Ana para esconderla detrás de su pierna como un escudo. Forzó una sonrisa brillante pero frágil. «¿Oficial? ¿Hay algún problema?», preguntó con voz aguda y temblorosa. «Llegamos terriblemente tarde a nuestro tren». «Solo una revisión rutinaria de pasajeros, señora», dijo David, deteniéndose a unos pocos pasos. Mantuvo un lenguaje corporal abierto, las manos visibles. Pero Blue no estaba relajado. El pastor alemán se había movido, plantándose firmemente entre David y la mujer. Se sentó rígido como una estatua, los ojos fijos en la niña escondida tras el abrigo. Ana había dejado de golpear. Estaba paralizada, su pequeña mano aferrada al tejido del abrigo de Eleanor. «¿Qué le pasa a su perro?», exigió Eleanor con la sonrisa desmoronándose. Está gruñendo. Está asustando a mi hija». David miró más allá de la mujer, fijando la vista en la niña. Suavizó la voz. «Hola, cariño. ¿Cómo te llamas, Ana?», miró al suelo. No dijo nada. «Respóndele al oficial». «Annie», interrumpió Eleanor, hundiendo los dedos en el hombro de la niña. «Dile que te llamas Annie». La niña se estremeció sin hablar. Y entonces Blue hizo lo último que David esperaba. El perro, entrenado durante 6 años para mantener distancia profesional, rompió su orden de permanecer sentado. Dio 2 pasos lentos hacia adelante, se tendió sobre el suelo de mármol y apoyó la cabeza sobre las patas. Miró directamente a Ana y gimió. No era un sonido de angustia, era un sonido de consuelo, el mismo que hacía cuando la hija de David estaba enferma. Un sonido suave, desgarrador, que decía: «Te veo. Estoy aquí». La reacción fue instantánea.
La niña Ana, que había estado muda y rígida, estalló en llanto. No fue un pequeño sollozo, sino un llanto desesperado, ahogado, que había contenido durante horas. El rostro de Eleanor se tornó blanco de furia. Mire lo que ha hecho, la ha aterrorizado. Pero David no la miraba a ella. Miraba la reacción del perro sorprendente, tierna. Y miraba a la niña, que no lloraba por miedo al perro, sino porque por primera vez en todo el día se sentía a salvo. «Señora», dijo David, y toda la cortesía desapareció de su voz. Era fría, dura, autoritaria. «Voy a pedirle que se aparte hacia la pared conmigo ahora mismo». La terminal era un mar de rostros anónimos. La mayoría de la gente pasaba apresurada, ajena al pequeño drama que se desarrollaba cerca de la escalera. Estaban en sus propios mundos, centrados en sus destinos. Pero para David, Ana y Eleanor, el mundo se había reducido a un solo punto vibrante. «No toleraré que me trate así», dijo Eleanor con voz temblorosa, mezcla de miedo y furia fingida. «Soy una ciudadana privada. No tiene derecho». «Tengo una alerta K9, señora», respondió David con tono plano y firme, la voz que usaba cuando no había espacio para discutir. «Mi compañero es un oficial altamente entrenado. Su alerta me da todo el derecho que necesito». Con un gesto de cabeza indicó un pequeño rincón junto a la subestación de la policía de tránsito. Estaba fuera del flujo principal de personas. «Más tranquilo, por favor. Por aquí. No causaremos una escena si coopera». El rostro de Eleanor se endureció. Sabía que estaba atrapada. Discutir más solo atraería atención. Asintió bruscamente, la mano aún aferrada al hombro de Ana, y empujó a la niña hacia adelante. Blue caminó con ella, su cuerpo ligeramente detrás de Ana, como si la protegiera de la mujer que decía ser su madre. Los movimientos del perro eran fluidos, deliberados, una sombra, una promesa silenciosa. Cuando llegaron al rincón, David se detuvo. «Señora, por favor, suelte a la niña». «No lo haré», respondió Eleanor con brusquedad. «Está asustada. Usted la está asustando». «Suéltela», repitió David, esta vez sin que sonara a petición. Los ojos de Eleanor saltaron de David a Blue. El perro estaba sentado, pero sus músculos tensos, observando sus manos. Lentamente, como si manejara una serpiente, Eleanor soltó el hombro de Ana. En cuanto quedó libre, la niña retrocedió 2 pasos, poniendo distancia entre ellas. Casi tropezó con Blue. El perro no se movió solo, permitió que la pequeña se apoyara contra su grueso pelaje. Fue un gesto diminuto, desesperado, de búsqueda de protección. El corazón de David dolía. Se arrodilló poniéndose al nivel de la niña e ignoró por completo a Eleanor. «Hola», dijo con voz suave. «Me llamo David», y este grandote le dio una palmada a Blue en la cabeza. «Es Blue». Ana miró al perro, los ojos llenos de lágrimas. Se limpió la nariz con la manga de su chaqueta rosa. «Es un buen chico», dijo David. «Es mi compañero». «Estamos aquí para ayudarte». «No necesitamos ayuda», interrumpió Eleanor con brusquedad. «Tenemos que alcanzar nuestro tren. Presentaré una queja formal». «Su número de placa. Lo tendrá, señora», respondió David sin mirarla, manteniendo su atención en Ana. «Eso que hacías con la mano era muy interesante, los golpecitos». Ana se congeló y miró a Eleanor con los ojos llenos de terror. «Es una niña nerviosa», dijo Eleanor rápidamente. «Siempre hace eso. Es un hábito». David observó a Ana. ¿Era un hábito o era un juego? El labio inferior de Ana tembló. Miró el rostro amable de David y luego los ojos tranquilos de Blue. El perro parpadeó despacio de forma tranquilizadora. «¿Quién te enseñó ese juego?», preguntó David con suavidad. Ana guardó silencio largo rato. El único sonido era el eco distante del altavoz de la estación. Luego susurró una palabra tan baja que David casi no la oyó. «Sarge». Un escalofrío recorrió a David. «Sarge». No era un nombre, era un rango, un título. «¿Es un soldado?», preguntó. Ana asintió, el cabello rubio cayéndole sobre el rostro. «Es mi abuelo». «¿Tu abuelo?», repitió David.
Sintió que una pieza del rompecabezas se encajaba. Tenía un tío veterano. Conocía los viejos códigos. Golpe, 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 pausa, golpe, golpe, golpe. No era Morse, era más simple. Una señal, una llamada de auxilio. Estoy aquí, estoy en problemas. Eres una niña muy lista, dijo David. Sarge te enseñó bien. Una chispa de orgullo, la primera emoción que no era miedo, cruzó el rostro de Ana. Soy su tutora legal, chilló Eleanor alzando la voz mientras la gente empezaba a mirar. Esto es un secuestro. Usted nos está secuestrando, señora, dijo David, poniéndose de pie erguido como una muralla entre ella y la niña. ¿Cuál es su nombre, Eleanor Vance? Y exijo que nos deje ir. Y el nombre de la niña Ana, Ana Vance, es mi hija. David miró a la niña. Tu nombre es Ana Vance. Ana dudó. Miró a Eleanor que la fulminaba con la mirada una orden silenciosa y aterradora. La niña bajó la cabeza y negó apenas casi imperceptiblemente. Ya veo, dijo David sintiendo la sangre helarse. Alcanzó la radio en su hombro. Señora, la detengo por sospecha de secuestro parental. No tiene derecho a marcharse. Esto es una locura, gritó Eleanor. Tengo sus papeles, su pasaporte. Vamos de vacaciones. Entonces no le importará que los vea, respondió David. Ni que llame a su esposo o al padre de la niña. El rostro de Eleanor se desmoronó. La mención de un marido de un padre la tocó en lo más profundo. Toda su defensa construida sobre una mentira se derrumbaba. ¿Yo? Balbuceó. Señora, las manos detrás de la espalda. Eleanor Vance miró al policía, luego al perro que ahora estaba de pie vigilando a la niña, y finalmente a la pequeña que la había derribado con una mano que solo sabía golpear en silencio. Su rabia se evaporó sustituida por una súplica patética. Por favor, susurró. Usted no entiende. Yo solo la necesito. Podrá contármelo todo en la comisaría, dijo David sacando las esposas. En ese mismo momento, a 30 kilómetros de distancia, Mary Sullivan limpiaba una encimera de granito. Era una mujer menuda con el mismo cabello rubio que su hija recogido en una coleta práctica. Su uniforme azul de empleada estaba impecable. Tenía las manos rojas y agrietadas por los productos de limpieza. Trabajaba para la señora Vance desde hacía 2 años. El salario era bueno. Le permitía mantener un pequeño apartamento limpio para ella y Ana. La señora Vance siempre había sido distante, vivía en una gran casa estéril, más museo que hogar, sin risas infantiles, ni dibujos en las paredes. Era educada pero fría, hasta hace un mes. De repente, Eleanor Vance había mostrado interés por Ana. Le llevó regalos, un vestido, una muñeca. Es una niña encantadora, Mary había dicho con una sonrisa delgada brillante. Debe sentirse sola con tanto trabajo tuyo. Estamos bien, señora, había respondido Mary incómoda. Tonterías. Déjame llevarla al museo, al zoológico. Será un placer para las dos. Mary había dudado, pero el sueldo era bueno y la señora Vance era su jefa. ¿Y Ana? Ana estaba emocionada. Esa mañana la niña había subido al elegante coche negro de la señora Vance agitando la mano. Adiós, mami, vamos a ver dinosaurios. Ahora, horas después, Mary estaba en la habitación pequeña y ordenada de Ana, doblando la ropa de su hija. Abrió un cajón para guardar calcetines y lo vio. El osito de peluche favorito de Ana viejo, y con un solo ojo al que llamaba Barnaby. Ana nunca iba a ningún sitio sin Barnaby, ni a la tienda ni al parque, y mucho menos al museo. Un escalofrío recorrió la espalda de Mary. Se dijo a sí misma que era una tontería, que Ana estaba emocionada y simplemente lo había olvidado. Volvió a limpiar la oficina de la señora Vance. Se agachó para vaciar la pequeña papelera bajo el escritorio. Encima de los papeles había una hoja arrugada. Era una confirmación de vuelo. No de vuelo, sino un itinerario de tren Grand Central Terminal a Albany, solo de ida 2 pasajeros saliendo ese mismo día. El aire se le atascó en el pecho. Se incorporó el corazón golpeando fuerte. No susurró. Ella dijo el museo.
Corrió desde la oficina por el pasillo brillante hasta el dormitorio de Eleanor Vance. Estaba impecable. La cama hecha los cajones cerrados. Los ojos de Mary se fijaron en el armario. Abrió la puerta y una gran parte estaba vacía. Las perchas desnudas, el espacio donde la señora Vance guardaba sus cómodos zapatos de viaje vacío. No. Las manos de Mary temblaban. Sacó su teléfono barato del bolsillo y marcó el número de la señora Vance. Fue directamente al buzón de voz. «Señora Vance, soy Mary», dijo con la voz alta por el pánico. «Por favor, llámeme. Estoy preocupada. Estoy en la casa. ¿No está en el museo, verdad? Por favor, ¿dónde está Ana?» Colgó y volvió a marcar. Otra vez buzón. Corrió hacia la puerta principal, el pensamiento ardiendo en su cabeza. El museo. Podía ir al museo, comprobarlo, pero en el fondo ya lo sabía. El armario vacío, el billete de tren solo de ida, el osito olvidado. Miró el reloj de la pared, 10:45 a.m. El tren del itinerario salía a las 10:50. Era demasiado tarde. Su hija se había ido. Mary se derrumbó contra la pared, un sollozo desgarrador saliendo de su garganta. No tenía coche, no tenía a nadie. Entonces pensó en su padre Sarge. Era viejo callado, pero un soldado. Sabría qué hacer. Se levantó como pudo, secándose las lágrimas, y salió corriendo por la puerta mientras marcaba el 911. «Mi nombre es Mary Sullivan», gritó al teléfono corriendo por la larga entrada bordeada de árboles. «Mi hija, creo que mi jefa se ha llevado a mi hija». De vuelta en el vestíbulo de Grand Central, David hablaba por radio. «Central aquí, K9 Miller. Tengo una posible confirmación: secuestro parental confirmado en el vestíbulo principal. Una mujer adulta detenida. La niña está a salvo». Recibido K9 Miller, respondió la central con una voz entrecortada. «Unidades uniformadas en camino a su ubicación. ¿Necesita asistencia adicional?» David miró a Ana. La pequeña finalmente había soltado a Blue. Estaba de pie sola mirándolo, el rostro pálido, pero los ojos ya sin terror, solo atentos, comprendiendo. «Negativo, central», respondió David. «La escena está asegurada. Mi compañero lo manejó». Eleanor Vance permanecía en silencio, los hombros hundidos, la lucha apagada. Ya solo era una mujer en un abrigo caro. Las muñecas esposadas detrás de la espalda. «¿Qué? ¿Qué pasará ahora?», susurró. «Ahora», dijo David. «Esperaremos a mis colegas y encontraremos a tu madre». Miró a Ana con una sonrisa leve y tranquilizadora. «¿Tu mamá? ¿Cómo se llama Mary?», dijo Ana por primera vez con voz clara. «Se llama Mary». «De acuerdo, Ana», dijo David, «vamos a llamar a Mary». Pero justo cuando alcanzaba su teléfono, la radio crepitó otra vez. «K9 Miller, nueva información. Hemos recibido una llamada al 911 de una tal Mary Sullivan. Reporta que su hija de 8 años, Ana, fue secuestrada por su empleadora, una tal Eleanor Vance. La llamada se originó en la residencia Vance en Westchester». «¿Puede confirmar la identidad de la menor?». David miró a la pequeña rubia, la niña que había recordado la lección de su abuelo, la niña que confió en un perro. «Confirmado, central», dijo, mientras una ola de respeto profundo lo recorría. «La menor es Ana Sullivan. Está aquí, está a salvo». Y por primera vez el oficial Blue se relajó. Se sentó junto a David y dejó escapar un largo suspiro tranquilo. Su trabajo estaba hecho. El eco de la voz del despachador se desvaneció, y por un momento el ruido inmenso de la terminal volvió a llenar el silencio. Ana temblaba a pesar del aire templado de la estación. La adrenalina que la había sostenido durante horas se había ido dejándole un frío profundo de huesos. Miró las esposas en las muñecas de Eleanor Vance, miró la radio policial en el hombro de David. Todo era real. 2 oficiales de tránsito, más un hombre y una mujer, llegaron rápidamente con expresiones serias. David los recibió a unos pasos, hablando en voz baja. «Esta es la sospechosa Eleanor Vance», explicó. Y ella asintió hacia Ana, que los miraba con ojos grandes. «Y silenciosos, es la niña Ana Sullivan».
La madre, Mary Sullivan, estaba en Westchester. Fue ella quien hizo la llamada al 911. La oficial Chun, una mujer de rostro amable y cuadrado, miró más allá de David hacia Ana. Vio la chaqueta rosa, las mejillas pálidas, y cómo la niña se apretaba contra el pelaje del K9. Chun desenganchó una pequeña botella de agua de su cinturón y se acercó despacio ignorando a Eleanor. «Hola», dijo con voz suave. «Parece que podrías usar un poco de agua». Ana miró a David buscando permiso. Él asintió. «Está bien, Ana. Son mis amigos. Están aquí para ayudarte». Los pequeños dedos temblorosos de Ana tomaron la botella. Intentó girar la tapa, pero le temblaban demasiado las manos. La oficial Chun se arrodilló sus rodillas crujiendo y tomó la botella con cuidado. Giró la tapa y se la devolvió. «Aquí tienes cariño». Ana bebió un pequeño sorbo entrecortado. El agua estaba fría y por primera vez todo le pareció real. El oficial masculino se encargó de Eleanor. «Señora vendrá conmigo», dijo con voz sin emoción. Eleanor Vance no resistió. La pelea había desaparecido. Ya solo era una mujer vacía con un abrigo caro que ahora parecía un disfraz. Mientras el oficial la escoltaba, giró la cabeza y sus ojos encontraron a Ana. Fue una mirada extraña, no de rabia, sino de hambre profunda, de pérdida terrible. David dio un paso para bloquear su vista. «Vamos, señora», dijo a Chun. «Llévenla a la subestación, fuera de la multitud». Luego asintió a Ana. «Tú vienes conmigo y con el oficial Blue. ¿Vamos a un lugar tranquilo? Vamos a esperar a tu mamá». Ana asintió. Dio un paso, luego otro. Blue se levantó y caminó junto a ella, su cuerpo cálido y sólido. La niña y el gran perro avanzaron lado a lado, una procesión silenciosa que dejaba atrás el ruido del vestíbulo. A unos 30 kilómetros, Mary Sullivan corría por la larga entrada pavimentada de la propiedad Vance. Los jardines perfectos y los macizos de flores pasaban borrosos a su alrededor. Lloraba mientras hablaba por teléfono con la operadora del 911. «Mi hija Ana, por favor, tienen que encontrarla». La voz de la operadora intentaba mantenerse calmada. «Señora, por favor, respire. ¿Dónde está? Estoy en la casa». «¿En la casa Vance?» «Ella se la llevó. Mi jefa se llevó a mi niña». La voz de la operadora cambió repentinamente. «Señora, tenemos un reporte, una unidad K9 en Grand Central Terminal. Tiene a una menor niña de 8 años, cabello rubio. Han detenido a una mujer llamada Eleanor Vance». Mary se detuvo en seco en medio del camino. Las piernas se le doblaron y cayó sentada en el asfalto, el teléfono pegado a su oído. «¿Qué? ¿Qué dijo?», susurró. «La niña está a salvo, señora», repitió la operadora. «Está a salvo con la policía». El alivio fue tan súbito, tan absoluto, que la golpeó físicamente. Mary no podía respirar. Solo lloraba jadeando. «Está a salvo. Gracias a Dios está a salvo». Pasó un momento y un nuevo pánico la invadió. «Tengo que llegar hasta ella. Tengo que ir». Miró a su alrededor. Estaba a kilómetros de la estación, lejos de la ciudad. No tenía coche ni dinero para un taxi. «Señora, tenemos unidades en camino hacia usted», dijo la operadora. «Pero está en Westchester. Tardarán en llevarla a la ciudad». No, dijo Mary, su mente despejándose. «No. Puedo llegar. Sé a quién llamar». Colgó con el 911, sus dedos resbaladizos por el sudor, mientras buscaba en sus contactos. Encontró el nombre Papá. Presionó la tecla de llamada. Sonó 2 veces. «Mary, hija». ¿Qué pasa? Su voz era áspera, de 75 años, gastada por una vida al aire libre, pero era el sonido más fuerte y firme que ella conocía. «Papá», sollozó Mary. «Es Ana. Alguien... La señora Vance. Se la llevó. Intentó llevársela en un tren». Hubo un silencio absoluto al otro lado de la línea. No un silencio de duda, sino de concentración fría. «¿Dónde está Ana ahora?», preguntó Sarge. «Está a salvo. La policía la tiene en Grand Central. Un oficial K9 la encontró». «Papá, estoy en la casa, no tengo cómo llegar hasta ella».
Quédate ahí, dijo Sarge. La grava en su voz se volvió a cero. Estoy a 10 minutos de ti, voy para allá. Vamos a traer de vuelta a mi nieta. La línea se cortó. Mary se levantó sobre piernas temblorosas. Caminó hasta el final del largo camino y se quedó junto a las puertas de piedra mirando la carretera. Nunca había sentido tanto miedo ni tanta gratitud hacia su padre. La subestación de la policía de tránsito era una sala pequeña y luminosa con olor a cera de piso y café rancio. Era una oficina, no un lugar para niños. Ana estaba sentada en un banco de plástico duro, los pies colgando. La oficial Chun había puesto sobre sus hombros una gruesa manta gris. Era pesada y su peso reconfortaba. Blue yacía a sus pies. Ya no era el oficial rígido y atento. Era solo un perro. Había apoyado su gran cabeza sobre los tenis gastados de Ana. Su respiración era un suave y constante suspiro. David estaba al teléfono de espaldas a ella hablando en voz baja con la policía de Westchester para confirmar la ubicación de Mary. Así es, decía. El abuelo la recogerá. Sarge Sullivan. Van en camino. Escuchó unos segundos. Sí, está bien. Un poco asustada, pero sinceramente es más fuerte que yo. Colgó y se giró. Se sentó en el banco a unos metros de Ana sin invadir su espacio. Bueno, Peque, dijo con voz suave. Tu mamá viene en camino. Y tu abuelo también. Ana levantó la mirada. Era la primera vez que hacía contacto visual directo. ¿Sarge viene? Así es. David sonrió. Escuché que él te enseñó ese truco, el de los golpecitos. Ana asintió trazando el patrón con los dedos sobre su pierna. Eso era militar, dijo David con respeto en la voz. Vieja escuela. Me sorprende que lo supieras. Y me sorprende haberlo reconocido. Sarge dijo que era para emergencias, susurró Ana. Dijo que si no puedes hablar, golpeas. Dijo que la gente correcta entendería. Tenía razón, dijo David. Aunque debo admitir que no fui yo quien lo notó. Fue mi compañero. Ana bajó la mirada hacia la gran cabeza peluda a sus pies. La cola de Blue golpeó una vez el suelo de linóleo. Es un buen perro, dijo. Es el mejor perro, respondió David. Ana extendió lentamente la mano con cautela. No lo tocó todavía. Solo la dejó suspendida cerca de su hocico. Blue, sin levantar la cabeza, olfateó sus dedos y luego empujó suavemente su nariz húmeda y fría contra su palma. Ana soltó un suspiro tembloroso. Una diminuta sonrisa se dibujó en sus labios. Era la primera sonrisa que David le veía. «¿Le gusto?», dijo. «Claro que sí», respondió él. «Supo que eras especial. Supo que eras una soldado igual que tu abuelo». La pequeña se enderezó un poco. La palabra soldado pareció devolverle una parte de sí misma. Ya no era solo una niña perdida. Era una soldado. En una sala al final del pasillo el ambiente era muy distinto. La habitación era pequeña, gris. El detective Harris había dejado sola a Eleanor Vance con sus pensamientos durante 10 largos minutos. La ira había desaparecido. La desesperación se había enfriado en una mirada vacía. Cuando Harris regresó, traía una sola hoja de papel en la mano. Su expresión ya no era severa, sino de profunda tristeza profesional. «He ampliado la búsqueda, señora Vance», dijo en voz baja mientras se sentaba frente a ella. «No solo registros financieros o públicos, también vitales». Eleanor no levantó la vista. «No estuvo intentando tener un hijo durante 10 años, ¿verdad?», preguntó con suavidad. «Ya tuvo uno». La cabeza de Eleanor se alzó bruscamente. Sus ojos de repente afilados se llenaron de un dolor tan crudo que resultaba impactante. «No tiene derecho», susurró. Harris colocó el papel sobre la mesa y lo giró hacia ella. Era la impresión de un registro simple en línea, un certificado de defunción. Emily Vance, leyó Harris. Murió hace 14 meses, tumor cerebral maligno. Tenía 7 años. Eleanor miró el nombre. Emily murmuró. «También encontré una foto», dijo Harris con voz cargada de compasión. «En una base de datos de servicios sociales de un evento benéfico. Tenía el cabello rubio,
Era pequeña para su edad. Se parecía exactamente a Anna Sullivan. Entonces la presa se rompió. No fue el grito histérico de una mujer frustrada, sino el aullido de una madre. Un sonido de pena absoluta sin fondo que retumbó en la pequeña habitación. Eleanor se desplomó sobre la mesa, su cuerpo sacudido por sollozos arrancados desde el alma. Se parecían tanto, jadeó entre lágrimas. La vi. La vi en el mercado con su madre hace un mes. Era ella. Era mi Emily, había vuelto. Estaba ahí mismo. Harris la dejó llorar un momento. Aquella era la verdad, no un crimen de envidia, sino de locura nacido de un dolor tan profundo que había destruido su mente. Su esposo la dejó hace 2 meses, dijo Harris al aire reflexionando. 1 año después de que la niña muriera. No pudo soportar el duelo. Ella se quedó sola en esa casa, ese mausoleo como ella lo llamaba. Dijo que yo estaba vacía. Susurró Eleanor con la voz rota. Dijo que era un fantasma, pero no lo era. Solo vi a mi bebé, y estaba siendo criada por una sirvienta. Llevaba zapatos viejos, no la cuidaban bien. El mundo cometió un error. Se llevó a mi hija y se la dio a alguien que no la apreciaba. Así que decidió corregir el error, dijo Harris. «¡Ella me pertenece!», gritó Eleanor levantando la cabeza, los ojos salvajes, la cara empapada en lágrimas. «Es mi hija. Se llama Emily». Harris se puso de pie. Había visto suficiente. La rabia y la lógica se habían ido. Solo quedaba una mujer profundamente rota, perdida en una fantasía creada para sobrevivir. «Su nombre es Anna, señora Vance», dijo con voz firme pero no cruel. «Y tiene una madre que viene en camino, una madre que la ama más que nada». Dejó la habitación y cerró la puerta dejando a Eleanor Vance sola con el fantasma de su hija. El viaje hacia la ciudad fue un borrón de acero y piedra. Sarge conducía su vieja camioneta impecablemente cuidada. Conducía como hacía todo en su vida, con calma y una concentración sin prisa. No aceleraba, no zigzagueaba entre el tráfico. Simplemente avanzaba sólido e inquebrantable hacia su objetivo. Mary iba en el asiento del pasajero, todo lo contrario. Las manos entrelazadas en su regazo, los nudillos blancos. Miraba por el parabrisas, el cuerpo vibrando con una energía frenética. «Es un hombre mayor, papá», susurró con voz tensa. «Tiene 75 años, y si no fue lo suficientemente fuerte, y si...» «Estás dando vueltas, Mary, hija», dijo Sarge, su voz un bajo grave. No apartó la vista de la carretera. «Basta. La operadora dijo que está a salvo. Aférrate a eso. No inventemos problemas hasta verlos. Es tan pequeña», gimió Mary mientras una nueva ola de lágrimas nublaba la autopista. Debió estar tan asustada, sola con esa mujer. «No estaba sola», respondió Sarge con tono firme como una verdad absoluta. «Es tu hija, pero también es mi nieta. Es una Sullivan. Sabe qué hacer». Mary miró a su padre. Su rostro era un mapa de arrugas, el cabello gris cortado corto y severo. Solo era un viejo, pero en ese momento su certeza era lo único que la mantenía en pie. Llegaron a la ciudad. El ruido era abrumador. Bocinas, sirenas, el pulso de 1 millón de personas. Sarge se movió por las calles que llevaban a Grand Central con una habilidad antigua. Encontró la entrada de la policía de tránsito, estacionó en una zona prohibida y colocó un viejo cartel de veterano en el tablero. «Pueden remolcarlo si quieren», dijo apagando el motor. «Vamos». Mary ya estaba fuera del camión antes de que terminara la frase. Corrió hacia el edificio, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sarge la siguió con paso largo y constante. Dentro de la terminal, el estruendo fue un golpe. Después del silencio del camión, el rugido del vestíbulo resultó ensordecedor. «¿Dónde? ¿Dónde están?», gritó Mary girando en círculos. La multitud era un mar de desconocidos. Sarge le puso una mano en el codo. «Detente. Mira», señaló. Un agente de policía de tránsito estaba de pie junto al tablero digital de horarios. Sarge caminó directamente hacia él. Mary lo siguió intentando mantener el paso. «Oficial», dijo Sarge, su voz cortando el ruido.
El joven agente se giró. Vio la postura militar del viejo y el rostro de la mujer aterrorizado y cubierto de lágrimas. «Venimos por una niña», dijo Sarge. «Anna Sullivan». La expresión del oficial cambió de aburrimiento a seria preocupación al instante. «Sí, señor. Acabamos de recibir el aviso. Está en la subestación. Por aquí». Los condujo por una puerta marcada solo personal autorizado. El ruido de la terminal se redujo a la mitad. Se encontraban en un pasillo largo y beige. «Está en la sala familiar», dijo el oficial. «Con el agente K9 que la encontró. ¿Está bien?» Mary apenas lo escuchó. Solo oyó una palabra Ana. Vio la puerta al final del pasillo y rompió a correr. La empujó con tanta fuerza que golpeó contra la pared. El mundo se detuvo. Ana estaba sentada en un banco de plástico duro, envuelta en una manta gris, los pies pequeños colgando. A sus pies yacía un gran pastor alemán. Un policía alto estaba sentado cerca, hablándole en voz baja y amable. La cabeza de Ana se alzó de golpe. Sus ojos amplios y apagados por el shock se llenaron de luz. «Mami». La palabra fue un sonido pequeño y roto. Mary cruzó la habitación en 2 pasos. Cayó de rodillas en el suelo de linóleo. Tomó a Ana del banco y la estrechó contra su pecho, aplastando el cuerpo pequeño entre sus brazos. «Oh, Ana», sollozó Mary enterrando el rostro en el cabello rubio de su hija. Mi niña. Estás aquí. Estás a salvo». Los brazos de Ana se cerraron alrededor del cuello de su madre con una fuerza desesperada. No hizo ruido. Solo se aferró a ella, el cuerpecito temblando. Esa era la única persona en el mundo que era real. Eso era el hogar. Yo... Mary intentó hablar, preguntar, pero no pudo formar palabras. Solo la sostuvo meciéndola suavemente, las lágrimas empapando la chaqueta rosada. «¿Está bien? Mamá está aquí. Todo está bien. Te tengo». Sarge había entrado detrás de ella. Se quedó en el umbral, sus viejos ojos agudos, abarcando toda la escena de un vistazo. Vio a su hija arrodillada abrazando a su nieta. Vio la botella medio vacía, la manta gris, el rostro amable y cansado de la oficial Chun en la esquina. Vio al alto oficial K9, David, que se había puesto de pie respetuosamente, y vio al perro. El pastor alemán no se había movido. No ladró. No se levantó. Solo permaneció tendido en el suelo, la cabeza sobre las patas, observando la reunión. Su cola dio un solo y lento golpe. David dio un paso adelante, dejando a la familia un momento de intimidad. Señora Sullivan, Mary levantó la vista, el rostro cubierto de lágrimas y alivio. ¿Sí? Gracias. No sé cómo. ¿Yo? Ella. Está bien, está asustada, pero perfectamente bien, dijo David con una amabilidad profunda y cansada en la voz. Tiene una hija muy inteligente. Mary solo asintió, incapaz de hablar, y besó la cabeza de Ana. Sarge entró por completo en la habitación. Cerró la puerta, el clic final, sellando la calma del momento. Sus ojos se encontraron con los de David. Fue una mirada de respeto mutuo, de un hombre con uniforme a otro que lo había llevado toda la vida. Sarge asintió brevemente. «Oficial, señor», respondió David. Sarge se acercó al banco. No interrumpió a Mary. Puso una mano grande y curtida sobre el hombro tembloroso de su hija. Luego miró a Ana, que asomaba el rostro desde el brazo de su madre. «Lo hiciste bien, Anna Book», dijo con voz áspera. «Lo hiciste muy bien. Recordaste el juego». Una pequeña sonrisa húmeda titiló en el rostro de Ana. Asintió contra el pecho de su madre. «Golpeé, Sarge. Golpeé y golpeé. Tenía miedo. Tener miedo es parte de esto», dijo Sarge. «Pero lo hiciste de todos modos. Esa es la parte valiente». La mirada de Ana se movió hacia su abuelo y luego señaló con un dedo tembloroso. «Él me vio, Sarge. Me vio golpear». Mary y Sarge siguieron su dedo. No señalaba al oficial David, sino a Blue. La atención del sargento, que ya había notado al perro, se centró por completo en él.
Lo vio realmente por primera vez, la inteligencia en sus ojos, la postura tranquila y disciplinada, la forma en que vigilaba a Anna. Sarge era un viejo soldado. Conocía a los perros. Había servido con unidades K9. Sabía lo que eran capaces de hacer. Caminó despacio hacia el animal. David se tensó un segundo. Blue era un perro de trabajo, no una mascota, pero Sarge lo entendía. No intentó acariciarlo ni usó una voz amable. Simplemente se plantó frente a él como un soldado frente a otro. «Eres un buen soldado», dijo Sarge en voz baja. «Escuchaste la llamada, ¿verdad?» Blue, sintiendo el respeto y la comprensión compartida, levantó la cabeza, las orejas hacia adelante y miró al viejo. Sarge miró a David. «La señal, el tap, tap, tap», dijo David. «Ella me dijo que tú se la enseñaste». «Una señal de soldado». Más que eso, respondió Sarge, los ojos aún fijos en Blue. «Era una señal de mi antigua unidad, el cuerpo K9 hace mucho tiempo. Era como nos comunicábamos con los manejadores en la oscuridad. Si estábamos atrapados, golpeábamos el suelo. Los perros estaban entrenados para sentir la vibración, para oír lo que ningún humano podía». Una comprensión repentina cruzó el rostro de David. «Dios mío». «¿Pero cómo lo supo? No está entrenado para eso». «No conocía el código», dijo Sarge con respeto, «pero conoció la llamada. Supo que un humano estaba en peligro. Vio un patrón, vio a una niña pidiendo ayuda. Es un verdadero compañero». Sarge miró a Blue. Extendió su mano palma hacia abajo. Blue olfateó los nudillos curtidos. Y entonces, en la silenciosa y estéril oficina, Sarge Sullivan hizo algo que hizo contener el aliento a la oficial Chun. Se irguió recto como un poste y llevó la mano a la sien en un saludo militar preciso. No estaba saludando al oficial. Estaba saludando al K9, un soldado rindiendo honor a otro soldado. Blue pareció entender. Soltó un suave bufido y su cola golpeó 2 veces el suelo. Mary, finalmente separada de Anna, le limpiaba el rostro con un pañuelo que le había dado la oficial Chun. «Tenemos que irnos a casa, papá», dijo con voz temblorosa. «Solo quiero llevarla a casa». «Lo harán muy pronto», respondió David. «La mujer Eleanor Vance está detenida. Ha sido arrestada. No irá a ninguna parte». Las piernas de Mary flaquearon. «Arrestada, gracias a Dios». «Tendrá que dar una declaración formal, señora», dijo David con suavidad. «Pero no ahora. Podemos enviar un oficial de su comisaría local mañana. Esta noche solo sea su madre». «Gracias», susurró Mary. Era todo lo que podía decir. «Gracias». Sarge ayudó a su hija a ponerse de pie. Mary levantó a Anna medio dormida, el cuerpo pesado de cansancio y alivio. Se prepararon para irse. Anna, envuelta en la manta gris, era un pequeño bulto en brazos de su madre. Al llegar a la puerta, Anna se movió. Miró por encima del hombro de su madre. «Espera», susurró. Mary se detuvo. Anna se removió para que la bajaran. Sus pies tocaron el suelo. Estaba inestable, pero caminó de regreso. Primero fue hacia David. Se plantó frente a él y miró hacia arriba. «Gracias, oficial David». David se arrodilló. «De nada, Anna. La valiente fuiste tú». Luego Anna se giró hacia Blue. Caminó directamente hasta el gran pastor alemán. Ya no tenía miedo. Puso sus pequeños brazos alrededor de su grueso cuello y lo abrazó. Ella apoyó la mejilla contra su pelaje. «Gracias, Blue», susurró. «Eres el mejor perro». Blue, rompiendo su profesionalismo por un instante, inclinó todo su cuerpo hacia el abrazo de la pequeña. Giró la cabeza y le dio una sola y suave lamida en la mano. Anna soltó una risita débil y cansada, pero una risita al fin, el sonido más hermoso del mundo. Luego volvió a los brazos de su madre. Sarge se acercó a David y le estrechó la mano. El apretón del viejo era como una prensa. «Tienes un excelente compañero, hijo. Cuídalo bien». «Sí, señor». «Lo haré», respondió David. «Y usted, señor», añadió mirando a Sarge, «cuide de ella. Es una niña muy especial».
Sarge miró a Anna, ahora segura en brazos de su madre. Una pequeña y rara sonrisa cruzó su rostro. «Es una Sullivan», dijo. La puerta se cerró con un clic, dejando la pequeña oficina en silencio. La oficial Chun soltó un largo suspiro. En 20 años nunca vi algo así. Un saludo militar para un perro. David Miller se apoyó contra la pared. Se sentía como si hubiera corrido un maratón. Las piernas pesadas, el cansancio en los huesos. Sarge no estaba saludando a un perro. Chun, dijo David en voz baja. Estaba saludando a un soldado. Y tenía razón. Miró a su compañero. Blue se había levantado y se estiraba el cuerpo alargándose en un arco relajado. La tensión de las últimas 2 horas por fin lo abandonaba. Esa señal, murmuró David casi para sí mismo. Una señal del cuerpo K9. ¿De qué? Vietnam, Corea. Un pedazo olvidado de historia. Y esa niña la conocía, dijo Chun, negando con la cabeza maravillada. Su abuelo se la enseñó por si acaso. ¿Quién hace eso? Un hombre que ha visto el mundo tal como es, respondió David. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo. Estaba demasiado cansado para mantenerse de pie. Blue se acercó y empujó su mano con la nariz fría. «Lo sabías, ¿verdad, chico?», murmuró David, rascándole detrás de las orejas. Blue se inclinó hacia el toque, los ojos cerrándose con satisfacción. «No solo oliste el miedo, no solo sentiste la adrenalina de esa mujer, Vance. La viste. Viste esa pequeña mano moverse». David revivió el momento en su mente, la multitud, el ruido y ese diminuto movimiento rítmico. «Viste un patrón», susurró. «Y supiste que algo estaba mal. Supiste que era una llamada. La oíste cuando ella ni siquiera podía emitir un sonido». La oficial Chun los observaba. «Ustedes dos hacen un buen equipo». Sonrió una sonrisa pequeña y cansada. «Voy a redactar el informe. Tómate un minuto». Salió. La habitación volvió a quedar en silencio. «Vamos, compañero», dijo David poniéndose de pie. «Es el final del turno. Nos vamos a casa». Esa noche la ciudad parecía a 1000 kilómetros de distancia. El apartamento de Mary Sullivan era pequeño, los muebles viejos pero limpios. Olía a sopa de pollo y jabón de lavanda. Era un hogar. Anna dormía profundamente en su cama en su pequeña habitación. Estaba en el sueño pesado del agotamiento absoluto. Llevaba su pijama favorito, el de patitos amarillos descoloridos. Apretado contra su pecho con la misma fuerza con que había abrazado a su madre, estaba su osito de un solo ojo, Barnaby. Mary estaba sentada en la diminuta mesa de la cocina, las manos envolviendo una taza de té caliente. Los temblores finalmente se habían detenido, pero aún sentía frío. Sarge estaba en el sofá viendo las noticias locales en un televisor pequeño con el volumen bajo. El presentador hablaba de un incendio. Todo parecía carecer de sentido. «No ha soltado ese oso», dijo Mary casi en un susurro mirando a su hija por la puerta abierta del dormitorio. «Es su ancla», respondió Sarge sin apartar la vista de su nieta. «Se está aferrando. Estará bien, Mary, hija». Mary miró a su padre, su perfil fuerte bajo la tenue luz de la lámpara. «Fue tan valiente, papá». «¿Lo fue?», asintió Sarge, «pero no debería haber tenido que serlo». Una sombra de ira fría cruzó su rostro. Ira hacia Eleanor Vance. Ira hacia un mundo que podía permitir algo así. «Fui tan estúpida», sollozó Mary, una nueva ola de culpa golpeándola. «La dejé ir. Confié en esa mujer. La puse en peligro, solo porque no quería perder mi trabajo». Sarge se levantó del sofá y se sentó frente a ella. Puso sus grandes manos marcadas sobre las de su hija. Eran cálidas y firmes. «Basta», dijo con voz firme pero amable. «Esto no es tu culpa. Eres una buena madre. Trabajas duro para darle una vida a esa niña. No sabías, no podías saber lo que había en el corazón de esa mujer. El mal se esconde, Mary. Se esconde detrás del dinero y las sonrisas corteses. Eso no es culpa tuya». Apretó sus manos. «Lo que importa es lo que hiciste después. Descubriste la verdad. Llamaste. Y Anna
Ana recordó lo que le enseñamos a los nuestros, lo que les dejamos. Nunca sabemos cuándo será eso lo que los salve. Las lágrimas de Mary, que habían sido de miedo todo el día, ahora eran de gratitud. Gracias, papá, por enseñarle, por simplemente ser tú. La familia responde, dijo Sarge. Es la única regla que importa. Ahora bebe tu té. Ella despertará, tendrá hambre y nosotros estaremos aquí. Mary asintió. Bebió el té. Estaba caliente. Estaba en casa. Su hija estaba a salvo. El coche patrulla avanzaba por las calles oscuras y silenciosas. La ciudad se apagaba poco a poco. David Miller conducía de regreso a casa. Su turno había terminado 3 horas más tarde de lo previsto. En el asiento trasero, Blue dormía. Su respiración era un ronquido bajo y rítmico. Soñaba. Sus patas se movían como si corriera. David lo observó en el retrovisor. El vínculo entre ellos era extraño. No era el amor que sentía por su esposa ni el amor por sus hijos. Era otra cosa. Un lazo de absoluta confianza silenciosa. Blue era un perro, sí, pero también era un oficial. Era un guardián. David pensó en la complejidad del día. Pensó en Eleanor Vance, una mujer tan rota por lo que no tenía, que intentó robar lo que no era suyo. Pensó en Mary, en su pánico desnudo y su amor feroz. Pensó en Sarge, un viejo guerrero transmitiendo su sabiduría a una niña. Y pensó en Ana, una pequeña atrapada en una pesadilla que no gritó, que no lloró. Señaló. El mundo estaba lleno de ruido, gente gritando, bocinas, anuncios que resonaban. Tanto ruido que era fácil perderse, fácil, que un susurro asustado se ahogara. Pero hoy no. Hoy, en medio de todo ese caos, una niña había enviado una señal, el código de un viejo soldado, un golpe silencioso pidiendo ayuda, y un perro con un corazón tan valiente como el de cualquier hombre la había escuchado. David extendió la mano hacia atrás y la apoyó sobre la cabeza dormida de Blue. «Buen chico», susurró. «Buen soldado». Blue no despertó, pero su cola golpeó una vez en la oscuridad. Sabía que había cumplido su deber. Había llevado a la perdida de vuelta a casa. Y ahí es donde haremos una pausa en nuestra historia de hoy. Cada vez que publico una de estas historias, espero que te dé un momento para alejarte de la rutina y simplemente flotar un rato. Me da curiosidad saber dónde estabas y qué hacías mientras escuchabas. Tal vez disfrutabas una bebida caliente, descansabas afuera, o te preparabas para dormir. Comparte una nota en los comentarios porque de verdad leo cada una. Si quieres asegurarte de no perderte la próxima historia, dar me gusta y suscribirte nos ayuda a mantenernos conectados. Siempre estamos trabajando para hacer que estas historias sean mejores, así que tus pensamientos y comentarios son bienvenidos abajo. Gracias por compartir parte de tu día conmigo.